Hola, muy buenos días, bienvenidos a otro programa de salud y comunidad. En Salud y Comunidad, el tema de los incidentes producidos por el tránsito es un tema permanente. Hemos visto en distintos programas actores que tienen que ver con el estudio de estos eventos, la prevención, la asistencia a las víctimas. Y en esta oportunidad tenemos especialistas del ente que tiene precisamente la supervisión, el control de lo que es el tránsito, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y en las rutas nacionales, que es la Policía Federal. Y dentro de los representantes de Policía Federal, en primer término vamos a estar con el ingeniero Román Escaramelo, que está en la sección de Ingeniería Vial, él es ingeniero, y bueno, agradecemos mucho su presencia y la posibilidad de llevar otra vertiente en este lamentable tema de la incidencia tan grande de los mal llamados accidentes, ¿no? Tal cual, usted bien dijo, doctor, bien, mal llamado accidentes, porque el accidente es un hecho casual, fortuito, y el siniestro de tránsito es un hecho evitable, donde el ser humano, que es el factor desencadenante de la mayoría de los siniestros de tránsito, es la persona, y en este caso podemos decir que es evitable porque ellos pueden preverlo, o quizás un exceso de velocidad, un hablar por celular, una ingesta de alcohol, son todos desencadenantes de un siniestro de tránsito. Hace pocos días fuimos testigos, fuimos sorprendidos por una serie de choques en cadenas inusuales para nuestro país, pero que lamentablemente engrosan esa larga suma de eventos y de muertos debidos al tránsito, ¿no? Me refiero a lo que pasó en Ruta 9. Sí, convengamos que ahí podemos decir que hay tres factores que han desencadenado ese evento. En primera instancia, que quizás uno no lo puede tipificar dentro de algún delito, que es la persona que prendió fuego a los campos, que lamentablemente no se puede, nunca lo van a poder sancionar por haber prendido fuego los campos, y quizás nunca va a ser imputable por eso, pero sí moralmente esa persona va a tener que pensar que en alguna oportunidad él pudo haberlo evitado, ese incendiar el campo y el humo salir a la deriva. Por otro lado, el concesionario vial también tuvo que haber tomado riendas cartas en el asunto. De hecho, que los últimos días, cuando empezó a aparecer la neblina, instantáneamente han interrumpido el tránsito en la autopista. Posteriormente a este hecho. Lamentablemente es posteriormente a este hecho. Pero bueno, tenemos que decir que se han tomado acciones, por ejemplo. Y en tercera instancia, que creo que también se lleva una gran parte, es el factor humano, porque a simple vista he visto por los medios de difusión vehículos colisionados que estimo yo que la velocidad de circulación era superior a la precautoria, ¿no? Porque si bien la velocidad permitida para un camión ahí es 90 km por hora, en caso de niebla quizás sea 60 y quizás 60 sea mucha, de manera tal que el conductor en esas condiciones no se tiene que regir por la velocidad permitida, sino por la velocidad precautoria, que quizás deba ser a paso de hombre. Veíamos en algunas de las filmaciones que había tramos de la autopista que estaban con los guardarraíles de ambos costados, por ahí señalizando que había zonas de banquina profunda, digamos, pero que eso en cierta manera podía condicionar como una especie de embudo, es decir, que no se podía escapar de lo que estaba al frente. Bueno, seguramente las barandas laterales cumplen esa función para proteger algún despiste de los vehículos, que quizás sea más probable que exista que un caso de niebla. Si hay una zona de desnivel o una zona donde hay un muro de hormigón, siempre un guardarrail, que es la baranda flexible, protege a que el vehículo, si se despista, no colisione contra esos elementos estáticos, o en su defecto si hay una laguna. Pero qué importante es tenerlos en cuenta, ¿no? Es decir, generalmente uno va a una velocidad en una autovía confiado que no va a tener que apelar a salir a banquina, pero si uno no tiene en cuenta esa limitación, quizás posibilita que pasen cosas de esta, porque a una velocidad menor como la que usted decía, por ahí la maniobra puede ser simplemente de frenado. Sin duda, uno cuando inicia un trayecto o algún viaje en especial, tiene que planificarlo el viaje, y tendría que tener una hoja de ruta, como hacen los corredores de rally, de saber cuáles son las características de la ruta donde va a circular. Y bueno, en este caso, aquellos que
que circulan a diario por esos lugares tendrían que identificar esa zona como una zona de riesgo donde no tienen capacidad de escape, podríamos decir, lo que usted habla de las barandas laterales. Entonces, frente a una contingencia de niebla, una contingencia de lluvia que quizás se impide la circulación, no tienen escape, de modo tal que ese conductor no debería aventurarse a ingresar a ese sector. Eso sería una planificación estratégica, ¿no? Exacto. Ustedes los ingenieros en ese tema se manejan con habitualidad y lamentablemente los que no estamos en esas áreas por ahí lo hacemos con muy poca frecuencia, ¿no? Respecto a la responsabilidad de la incidencia que tiene el factor vial en estos incidentes. Concordamos con usted que la mayor parte de la responsabilidad es el error humano, la negligencia, la falla. Pero hay una cuota que puede tener que ver con la parte vial, con la infraestructura. Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Fíjense que este evento se produjo en una ruta donde es autopista. Imagínense si eso ocurre en la Ruta 7 en la provincia de Buenos Aires o en la Ruta 9 después de la localidad de Rosario. Son rutas de doble sentido de circulación en un mismo plano, donde no hay división entre ambos carriles, aún el riesgo se potencia, ¿sí? Porque el choque frontal es mucho más riesgoso que el choque por alcance, como ocurrió los días pasados. Ingeniero, sabemos que en la Policía Federal, aparte del estudio, del análisis, de la capacitación de su propio personal, hay un instituto abierto a comunidad para capacitar también sobre este tipo de situaciones. Sí, el Instituto Universitario de la Policía Federal, con su sigla IUPFA, es un instituto que tiene 4 facultades: la Facultad de Criminalística, la Facultad de Seguridad, la Facultad de Derecho y la Facultad de Biomédica. En la Facultad de Criminalística se dicta la licenciatura en Accidentología y Prevención Vial, que es una carrera que tiene 7 años de vida, donde estamos aprendiendo todos, porque tenemos que entender que la accidentología es una ciencia joven en el mundo, más aún en Argentina. Bueno, esta es la primera carrera de Latinoamérica que se está dictando y nosotros estamos muy contentos porque estamos generando recurso humano con incumbencias específicas en prevención y en investigación de siniestros. Yo les voy a hacer una propuesta, que nos inviten a visitar la academia, esos estudios, porque me parece muy importante mostrar ejemplos, facilitar la comunicación, la información a nuestros televidentes, y muchos quizás no, como yo mismo, no sabíamos esta existencia, y lo importante que sería informarnos y capacitarnos, porque realmente eso ayudaría a tomar conciencia, a poder trasladar a nuestros hijos, a nuestros seres cercanos, normas para disminuir este flagelo, ¿no? Con mucho gusto. Nosotros estamos en Rosario y José María Moreno. En el 3er piso está la Facultad de Ciencias de la Criminalística. Y bueno, la carrera en especial se dicta en el horario nocturno, los 5 días de la semana. Ingeniero, lamentablemente los tiempos para nosotros siempre son escasos, pero querría que usted cerrara con una recomendación desde el punto de vista de su área para quienes nos están viendo, porque yo creo que todos tenemos que utilizar todos los espacios, todos los momentos para tratar de luchar cómo podemos disminuir esto. Sí, sin duda. Lo que tenemos que hacer es una concientización y un cambio de actitud. Todos tenemos aptitud, estamos todos aptos, tenemos habilidades para conducir, pero el cambio de actitud es el que nos va a hacer cambiar la forma de pensar, la forma de respetar al otro, la forma de interactuar y no lastimarnos y no tener el resultado que tenemos hoy en día. Ingeniero, le agradezco mucho su visita y bueno, queda pendiente que lo vamos a visitar y también hacer alguna nota para traerle a nuestra audiencia. Con mucho gusto. Nos encontramos en la sede de la sección de Educación Vial de la Policía Federal Argentina, con quien está a cargo el subcomisario Alonso y el principal Gómez, a los que les agradecemos la posibilidad de charlar con ustedes. Realmente nos sentimos muy contentos de que pueda difundir nuestro accionar con los ciudadanos. Nuestro trabajo se está realizando desde el año 1935, dando charlas en las escuelas, instrucción a los inspectores municipales, tanto en Capital Federal como en las distintas provincias. ¿Y cómo reciben los chicos estas enseñanzas, estas normas, que lamentablemente por ahí cuando crecen no se olvidan, porque tenemos récords históricos en accidentes, por negligencia, por transgresión? Es más, nosotros decimos que no son accidentes porque se podrían haber evitado, se podrían haber prevenido.
Sí, los chicos llegamos a ellos a través de juegos normalmente y la verdad que somos muy bien recibidos. Realmente estamos tratando de crear la conciencia vial en cada chico, que es el semillero, va a ser el futuro conductor, porque siempre decimos que no es lo mismo manejar que conducir. Damos también charlas en escuelas de educación especial y en los más chiquitos llegamos a través de los títeres, que fue una iniciativa del personal de acá de la dependencia y realmente la experiencia es excelente, muy buena. Usted habla de conducir, los conductores y el comportamiento de los peatones, porque si uno ve los números de accidentes, mal llamados accidentes, los atropellamientos están casi a la cabeza en cuanto a víctimas, ¿no? Sí, exactamente. También, por supuesto que se hace hincapié en la responsabilidad que tiene el peatón, que muchas veces es el que provoca el accidente cruzando por la mitad de la calle. Bueno, le enseñamos qué es una senda peatonal, cómo tiene que manejarse con los semáforos y la responsabilidad que ello implica. ¿Cómo se puede modificar? ¿Cuáles son los ingredientes que hay que poner? En este caso estamos hablando con miembros de la Policía Federal, pero la comunidad es la principal responsable, para que esto cambie, para que el tránsito sea más seguro, principal. El peatón, el ciclista, el motociclista, todos somos usuarios de la vía pública, todos tenemos derechos siempre y cuando hagamos lo que está previsto. Si nosotros todos nos sometiésemos a la ley, pero no porque la ley sea como diría, un dogma de algún funcionario que la creó anoche. La ley es un ordenamiento real de la vía pública. Ahora, si los ciudadanos, un peatón por ejemplo, es observado por un agente de policía o un inspector de tránsito porque está cruzando en mitad de cuadra, probablemente genera una discusión porque el peatón ve avasallado un pseudo derecho. Hay que hacer muchas campañas, hay que controlar mucho, porque necesitamos que todos lo cumplamos. No, reitero, no porque lo dice la ley, sino nosotros convencidos de tener que hacerlo. Es como respetar un semáforo. El semáforo solo de por sí, porque esté funcionando correctamente, no nos da seguridad, nos da ordenamiento. La seguridad la ponemos usted, yo, si respetamos esa indicación de luz roja y nos detenemos, ¿no? El propósito de todos los que estamos trabajando el tema es generar este cambio cultural, en el cual se tenga una escala de valores que no es que no exista, está un poco, ha perdido jerarquía en algunos casos, y se da un poco la ley de la selva, es decir, uno ve que los otros no lo hacen, entonces ¿por qué lo voy a hacer yo? Nosotros hace poco hemos estado en otros países y veíamos que las infracciones de tránsito se han transformado en delitos. Entonces conducir alcoholizado o negarse a la prueba de alcoholemia o velocidades que superan cierto límite, la penalidad que tiene es la cárcel. Acá con las multas muchos no les interesa demasiado pagar la multa. El sistema punitivo también se tendría que modificar. Sí, y no sé si modificarlo, porque la ley está, el juzgamiento está, ahora la ley 2481 está, la última que se generó el gobierno de la ciudad, endureció bastante, así que bueno, nosotros tenemos mucha esperanza de que esto va a ayudar muchísimo. Es la actitud lo que la gente va a tener que cambiar, es convencerse ellos, ¿no? Como el uso del cinturón. Yo vengo de una generación en que no existía el cinturón de seguridad. Y a lo primero me costaba aceptar el cinturón de seguridad. Hoy ya es una costumbre. Logré cambiar el hábito. Y hay veces que para mover el auto desde el fondo de mi casa, donde tengo un pequeño garaje, hasta la puerta, yo me doy cuenta inconscientemente que o quizás conscientemente, ¿no? Pero me coloco el cinturón de seguridad. Uno escucha por ahí que lo educan los hijos con la acción como la que usted manifiesta, que en la escuela se les enseña, y yo lo experimenté. Yo también lo experimenté con mi hijo. Bueno, pero
Eso es importante, pero es más importante también que los adultos asumamos que no tenemos que esperar que nuestro hijo nos diga, sino que tenemos que proteger a nuestros hijos, no dejando que vayan adelante cuando son menores, que ellos también tienen que utilizar el cinturón de seguridad y que nosotros tenemos que darle el ejemplo. Creo que lo fundamental es la toma de conciencia. Tomar conciencia de que nos tenemos que cuidar. Y como dijo el escribiente, no solamente porque está la ley, sino porque tenemos que protegernos. No es casualidad que tengamos una tan alta tasa de mortalidad en nuestro país. De repente el no utilizar un cinturón de seguridad no va a evitar el accidente, pero sí las consecuencias del mismo. Con esta nota, como otras que hemos dicho, lo que pretendemos es poner un granito de arena en que todos tenemos que trabajar esto, es decir, buscar esa concientización que usted dice, buscar ese cambio de actitud que dice el escribiente, y bueno, utilizar los medios como para que el tema no sea solamente la noticia del accidente. Hoy escuchaba por radio no sé cuántos hubo en el transcurso de la mañana. Y generalmente eso es lo que ocupa papel o espacio. Y bueno, eso son noticias. Pero nos parece que además de eso hace falta la gota de agua que permanentemente esté replicando sobre qué tenemos que hacer para que no pase, ¿verdad? Bueno, ahora estamos entrando en una época, ya hoy tuvimos muertes por niebla. Yo estoy seguro que si hacemos un estudio de campo, muy poca gente sabe darle utilidad a la señalización de niebla en las rutas o autopistas, ¿no es cierto? Yo he preguntado muchas veces y la gente no la tiene clara. Es decir, dicen sí, que si tiene 2B, que vieron 2B en el piso, que hay que andar a menos de 60 kilómetros. Si vieron una B, hay que andar a menos de 40 o más de 40. Es una señal de restricción. Cuando está con el bordecito ese rojo, es restricción. La restricción es, haga esto. ¿Qué quiere decir? Yo entro a una zona de niebla que dice 60 kilómetros y tengo que circular a 60. Debo circular a 60. No a 40 ni a 80, a 60. Eso hace que quien me precede va a circular a 60 y jamás vamos a poder colisionar. Ahora, si una persona entra a una zona de niebla, pese a la indicación, a la señalización que es correcta, se asusta y baja mucho la velocidad, baja a 20 kilómetros por hora, diciendo no, yo soy muy precavido, voy a paso de hombre, provoca que el que viene atrás, que está respetando la indicación de 60 kilómetros, seguramente van a chocar. Que si pudiéramos lograr que todos nos convenciéramos de respetar la señalización y las reglas vigentes, bajaríamos muchísimo en accidentes. Sí, eso lo que dice usted es cierto, porque mucha gente hasta ahora tenía muchas facilidades para conseguir el carnet de conductor en algunas jurisdicciones y bueno, la preparación para conducir un auto es distinta y después puede manejar en cualquier lugar. Así que la educación por un lado, el conocimiento de normas tiene que ver y que el control pueda ser más efectivo, porque usted comentaba lo del peatón que cruza por cualquier lugar y se enoja si ustedes le llaman la atención, y uno ve las motos que andan sin casco, los que andan en bicicleta, es una norma, digamos, que no utilizan el casco, ¿no? Nosotros desde nuestro programa, desde ya le agradecemos nuevamente la posibilidad de hacer esta nota y quedamos abiertos para poder colaborar, para poder difundir estas cosas, porque nos parece que es muy importante que se conozcan y después se hagan respetar. ¿Sí? Porque yo por ahí las conozco y hay otros que las desconocen o las incumplen y la víctima del magnificado soy yo. Entonces, para que esto sea una cuestión justa y no vengan esos revanchismos, lo que queremos es que usted decía, la legislación está, bueno, que se cumpla esa legislación. Exacto. Y nosotros somos los agradecidos de que usted difunda nuestro trabajo y le quedamos a su disposición y para que usted difunda también que cualquier escuela puede hacernos el pedido y nosotros lo vamos a canalizar para poder cumplir con esa escuela.
Bueno, muchas gracias y de todo me comprometo a que vamos a difundir esta posibilidad porque nos consta que hay muchas instituciones que están, quieren hacer algo y por ahí no saben cómo canalizarlo. Nuestro trabajo es, le reitero, absolutamente gratuito, es simplemente una notita con la cantidad de niños que nosotros capacitaríamos y lo hacemos sin ningún tipo de derogación por parte de la escuela. Bueno, muchas gracias también a usted. Bueno, la experiencia de ustedes nos parece fundamental porque bueno, ven la parte global y la necesidad que todo el mundo empiece a tomar conciencia o difunda las cosas para que los otros lo hagan, ¿no? Haría un pequeño comentario más, si me permite, a nivel quizás para que pensemos. Yo estuve 30 años como motociclista en el Cuerpo de Policía de Tránsito, por lo cual llegué rápidamente después de muchísimos accidentes. Y quizás acá habría que hacer campañas o publicidades. Escuchar lo que hablan los que quedaron con vida, de cómo se lamentan, ¿no es cierto? O la familia. Dice, ¿por qué no salí 15 minutos antes? O decir, qué estúpido, ¿por qué no hice tal o cual cosa? ¿Por qué se me ocurrió cruzar la barrera baja? Es terrible. Entonces, a todos quizás debemos pensar después del accidente. El accidente fue tan rápido que no nos dimos cuenta, pero pensemos el después. Nosotros tenemos un lema, ¿no? Cambiar el a mí no me va a pasar, porque ¿qué es lo que tengo que hacer para que a mí no me pase? Correcto, brillante. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes 11:30 en Metro.